La primera regla de supervivencia en la penitenciaría de Blackwood no era el silencio y no era la obediencia. La primera regla era simple: no pensar. Si pensabas en correr, él lo sabía. Si pensabas en un arma, él ya estaba allí. Lo llamaban hombre, pero los hombres parpadean. Los hombres duermen. Los hombres tienen piedad. Silas Gunt no tenía ninguna de esas cosas, solo un par de ojos azul pálido y sin párpados que te arrancaban la piel del alma para leer los secretos escritos en el hueso de abajo. La primera vez que alguien en la parroquia de St. Landry lo vio, estaba parado al borde de los pantanos como si hubiera surgido del agua, sin carreta, sin caballo, sin mochila colgada al hombro. Solo un hombre alto y rígido vestido con un abrigo militar oscuro que parecía pasado de moda por una década, y ojos tan extraños que los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres cuando pasaba. Esos ojos, Dios los ayude, fueron los que le dieron el nombre. Eran pálidos, ni azules ni grises, sino de un tono deslavado como piedras de río blanqueadas por años de corriente. Nunca apartaba la mirada cuando alguien se cruzaba con la suya. Nunca parpadeaba primero, y algunos juraban que cuando te miraba demasiado tiempo, sentías que no solo te estaba mirando a ti, sino que te estaba registrando, desmenuzándote pensamiento por pensamiento. No supieron su verdadero nombre al principio, no les importó preguntar, se convirtió en ojos vacíos, antes de haber dicho una sola palabra. Los veranos de Luisiana eran cosas espesas y húmedas, un calor lleno de mosquitos que casi se podía masticar. Aún así, ojos vacíos se movía a través de él, como si el aire fuera lo suficientemente fresco para escarchar. Cuando llegó a la plantación Dubois, la finca más grande entre Opelousas y Baton Rouge, se acercó a la puerta de hierro forjado y simplemente se quedó allí. La finca era conocida por dos cosas: su riqueza y sus tragedias. La gente susurraba que la familia había sido maldita desde que el viejo Émile Dubois construyó su imperio en tierras que los Choctaw le habían advertido no tocar. Pero la familia Dubois necesitaba un nuevo guardia nocturno. Demasiadas cosas habían salido mal últimamente. Ahí fue donde entró Ojos Vacíos. Levantó una mano enguantada y golpeó, no en el poste de madera, sino directamente en los barrotes de hierro. 3 toques lentos y deliberados que resonaron en el camino de entrada. Desde el balcón de arriba, una mujer apareció a la vista, joven, vestida de negro luto aunque su esposo había muerto 2 años antes, y todavía llevando su anillo de bodas en una cadena de seda alrededor del cuello. Sintió un extraño hormigueo en la columna en el momento en que notó al hombre en su puerta. «Está aquí», susurró en voz baja. No sabía quién era, pero sentía como si lo hubiera estado esperando. A su lado, el viejo Thomas Grady, capataz, jefe de establos, a veces guardaespaldas, cojeó hacia adelante con la mano en la empuñadura de su pistola. «¿Quiere que lo eche?», preguntó, pero ella negó con la cabeza. «No, contrátalo». Grady la miró fijamente, atónito. «Ni siquiera han hablado con el hombre, madame. No necesito hacerlo», respondió suavemente. Su voz temblaba como si sintiera el destino moverse a través de ella. Cualquiera que pueda permanecer tan quieto en este calor sin espantar un solo mosquito es un demonio o un soldado. Y ahora mismo puedo usar cualquiera de los dos. En menos de 1 hora, Ojos Vacíos había sido contratado. Dio solo un nombre de pila: Marrow, tuétano. Su voz era baja, mesurada y extrañamente sin acento, pero los trabajadores hablaban. «¿Viste cómo no respira bien?», dijo uno. «Yo creo que respira bien», argumentó otro. «Solo lento, como un cocodrilo esperando bajo el agua». «Nah», susurró un tercero. «Lo eras tú, lo he estado observando. Él sabe cosas, sabe cuando estás mirando, sabe cuando estás mintiendo». Todos estaban de acuerdo en una cosa: no parpadeaba, ni durante las presentaciones, ni durante la cena, ni cuando encendía las linternas, ni siquiera cuando el humo del hogar le daba directamente en la cara. Y cuando recorrió los terrenos esa primera noche, algo cambió. Las cigarras se callaron, los búhos mantuvieron su distancia. Incluso el viento parecía tener miedo de rozar las copas de los árboles. La finca Dubois era grande: campos, establos, ahumaderos, un ingenio azucarero y la gran mansión misma. Marrow lo recorrió todo con pasos tan silenciosos que podrías confundirlo con una sombra. Alrededor de la medianoche, el joven Henry, el hijo del jardinero, decidió ponerlo a prueba. «Apuesto a que no me oye», susurró Henry a su primo, deslizándose de su litera para escabullirse detrás del guardia. Se arrastró por el patio descalzo, con todo el cuidado que pudo. Pero Marrow no se volteó,
No se inmutó. No mostró ninguna señal de saber que lo seguían. Henry se envalentonó. Llegó a una sola yarda de distancia. Entonces Marrow habló. «Se te cayó un botón esta mañana», dijo en voz baja. «De tu puño derecho». Henry se congeló. Marrow todavía no lo miraba. No se movió ni una pulgada. Te lo quitaste para rascarte la picadura en el brazo. Envolviste el puño por debajo en lugar de por encima. El botón que falta cuelga más bajo. Vi la marca en tu piel. 3 picaduras, alineadas. Eso significa que te apoyaste contra el poste del establo donde están los nidos. Deberías evitar eso. Henry tragó saliva con dificultad. ¿Cómo? ¿Cómo supiste todo eso? Marrow finalmente se volvió. El chico retrocedió tropezando cuando esos ojos pálidos se fijaron en los suyos. «Porque miro», dijo Marrow simplemente. «Es mi deber mirar». Henry corrió y nunca intentó escabullirse de nuevo. 3 noches después de la llegada de Marrow, comenzaron los gritos. Venían de los campos de caña, agudos, desgarrados y entrelazados con un terror tan puro que incluso los perros de la granja comenzaron a aullar. Los trabajadores salieron de sus alojamientos, agarrando lámparas y palos. Thomas Grady cargó su pistola y se volvió hacia Marrow. «Quédate con la casa». «Yo». «No». La voz de Marrow cortó limpiamente el caos. «Tú te quedarás con la casa». Avanzó hacia los campos, desarmado, cada movimiento preciso. «Yo me encargaré de esto». Grady se erizó. «¿Y qué te hace pensar que tú?» Pero Marrow ya se estaba alejando, tragado por la oscuridad. Los gritos cesaron. La noche se quedó quieta. Pasaron minutos, los minutos más largos y pesados que la finca había conocido en años. Entonces Marrow regresó, arrastrando algo detrás de él. Un jabalí salvaje del tamaño de un hombre, con la garganta aplastada como por una sola mano enorme, su piel desgarrada de formas que ningún animal en esos pantanos podría hacer. Los trabajadores jadearon, algunos se santiguaron. Pero Marrow no había terminado. «Algo más estaba ahí afuera», dijo con calma. «Este jabalí huía de ello. El patrón de las huellas sugiere movimiento erguido, bípedo, rápido, pesado. ¿Lo viste?», exigió Grady. «No», respondió Marrow. «Pero eso me vio a mí», y parpadeó por primera vez que alguien hubiera presenciado. Un parpadeo lento, antinatural, como si el movimiento le fuera desconocido. En los días posteriores al incidente del jabalí, lo observaron aún más de cerca. La finca Dubois era un mundo dentro de un mundo. La casa grande en su elevación de tierra, las largas hileras de caña, el ingenio azucarero, los cuartos de esclavos alineados como dientes, el cobertizo del capataz, la cocina, los establos y luego, más allá de todo eso, el ciprés y el agua negra de los pantanos. La vida volvió a algo parecido a la rutina, pero una rutina con un temblor en ella. La gente se despertaba antes del amanecer, pero ahora miraban hacia la línea de árboles, como esperando que algo estuviera parado allí. Los trabajadores esclavizados se movían por sus filas con machetes y sacos, los capataces ladrando órdenes, el sudor y el jugo de caña empapando sus ropas. En la casa grande los sirvientes pulían madera, hervían café, planchaban vestidos. La charla sobre el jabalí se extendió por todo ello. ¿Viste su garganta? Como si la mano de un hombre se cerrara y nunca se abriera. No fue ninguna pantera la que hizo eso. Y el guardia lo arrastró solo, como si fuera un saco de plumas. Ojos vacíos se convirtió en algo de lo que se hablaba con el mismo aliento que una oración y una maldición. Una tarde, Marrow estaba en el patio entre la casa y los establos, mirando el cielo. No era nada especial para la mayoría, un azul tenue y húmedo, espesándose con nubes distantes. Pero miró el tiempo suficiente para que Thomas Grady finalmente murmurara: «¿Planeas detener la lluvia solo con mirarla mal?». Marrow no respondió al principio. Luego dijo: «Habrá una tormenta dentro de 3 noches, una fuerte. El viento del este anoche lo dijo. Los pájaros lo confirmaron esta mañana». Grady resopló. «Los pájaros no confirman nada, hijo. Lo hacen», dijo Marrow. «Si observas». Se alejó, con ese paso recto y preciso que parecía medido en pulgadas. Él sabe cosas. En los cuartos tenían otras historias. Henry, el chico que había intentado sorprender a Marrow, se negaba a acercarse al guardia si podía evitarlo. «Pero los chicos hablan incluso cuando están asustados. Le dijo a mi papá el número exacto de monedas en su bolsillo», susurró Henry a un grupo reunido bajo la sombra de una carreta. Ni siquiera lo tocó. Solo miró y dijo: 4 centavos y una moneda de 5 centavos doblada, desgastada de tanto lanzarla. Papá casi las deja caer. ¿Cómo sabría eso?
preguntó otro chico. Porque mi papá toquetea esa moneda de 5 cuando está pensando. La consiguió de su propio papá. Marrow dijo que podía ver la forma a través de la tela, pero sabía que estaba doblada también. ¿Ve a través de la ropa?, jadeó alguien. No, no así, dijo la prima de Henry, Elise, rodando los ojos. Vio la forma en que tiraba de la tela. Eso es todo. Hablas como si lo conocieras, dijo uno de los hombres mayores, divertido. El ase se encogió de hombros. La habían enviado a la casa grande 3 veces desde la llegada de Marrow para ayudar a servir la cena o llevar mensajes, y 3 veces se había encontrado demorándose en una puerta, observándolo parado en la esquina mientras la madame cenaba con sus invitados, sus ojos pálidos nunca bajando a su plato antes de haber estudiado cada mano, cada boca, cada tic de expresión. Él no solo ve lo que está ahí, murmuró Elise, ve lo que intentas ocultar. Madame Celeste Dubois no era una mujer fácil de sorprender. Viuda a los 22 años, dirigiendo una finca que debería haber pertenecido al hermano mayor de su esposo, ahora fallecido también. Había aprendido rápidamente que el mundo te comería viva si parpadeabas demasiado lento, pero Marrow la inquietaba. Hacía su trabajo sin quejarse. Caminaba por los terrenos desde el atardecer hasta el amanecer. Nunca eludía sus deberes. Nunca bebía. Nunca coqueteaba con las criadas ni con los trabajadores del campo. Respondía cuando se le hablaba, pero nunca ofrecía historias sin que se le preguntara. Celeste se encontró inventando excusas para cruzarse en su camino. Una noche, justo después del crepúsculo, salió a la veranda delantera con un chal sobre los hombros, aunque el aire aún estaba cálido. Marrow estaba junto a la puerta, esa misma silueta inamovible que había sido el día que lo contrató. «Señor Marrow», llamó ella. Su cabeza giró. La linterna junto a la puerta se reflejó en sus ojos, y por un momento ella entendió por qué lo llamaban vacío. Había tan poco color en su mirada que la llama se reflejaba como 2 lunas pequeñas. «Madame, ¿qué está observando?», preguntó ella, acercándose. «Todo», dijo él. Debería haber sonado arrogante. No fue así. Sonó como una carga. «¿Alguna vez duerme?», presionó ella. «Cuando es necesario». «¿Y cuándo es eso?». «Cuando mi cuerpo insiste más fuerte que la noche». Ella casi sonrió, pero el humor murió cuando él miró sus manos. «Se lastimó la muñeca izquierda ayer», dijo. «La está escondiendo en el chal». Sus dedos se crisparon. «Lo hice», admitió lentamente. «Me resbalé en los escalones de la cocina». «¿Cómo supo?». «La forma en que sostiene la tela», dijo él. «Favorece la derecha. Su mano izquierda presiona contra su costado incluso cuando está quieta. Su postura ha cambiado media pulgada». «¿Media pulgada?». «Sí, madame». Ella lo estudió ahora, como si pudiera desmenuzarlo de la forma en que él parecía desmenuzar a todos los demás. «¿Y qué más ve cuando me mira, señor Marrow?». Él vaciló. «No quiere la respuesta», dijo suavemente. Eso la golpeó más fuerte de lo que cualquier adulación podría haberlo hecho. «No habría preguntado si tuviera miedo de ello», dijo, un poco demasiado bruscamente. Él inclinó la cabeza una vez. «Entonces responderé claramente. Veo a una mujer que llora a un hombre que no amaba. Veo un anillo que usa en una cadena, más por deber que por devoción. Veo que no lo ha usado contra su piel en 4 días porque está enojada con los muertos y no sabe dónde colocar esa ira sino aquí». Hizo un gesto hacia la casa detrás de ellos. «Y veo que cree que algo vendrá por usted, no por su tierra, no por su riqueza, por usted». Se le cortó la respiración. ¿Cómo podría posiblemente? Él la miró a los ojos, sin parpadear. «Porque, madame, usted mira hacia la línea de árboles cuando cree que nadie está mirando. No con miedo, con expectativa. Se despierta 2 veces cada noche y revisa el pestillo de la puerta principal. Ha hecho que Thomas baje su baúl del ático, pero no lo ha empacado. Realmente no planea huir. Está esperando». «¿Esperando qué?», susurró ella. La mandíbula de Marrow se tensó. «Eso, aún no lo sé». Fue la primera vez que admitió no saber algo, por razones que ella no podía nombrar. Eso la asustó mucho más que si le hubiera dado una respuesta terrible. La siguiente señal llegó en los campos de caña. 2 trabajadores, Jonas y Abel, estaban cortando más adentro, lejos del camino, con el sol cayendo a plomo mientras el sudor les escocía los ojos. Las hojas de caña cortaban sus brazos y caras mientras picaban, ataban, cargaban. «¿Hueles eso?», murmuró Jonas de repente. Abel olfateó el aire, frunciendo el ceño. «Como algo echándose a perder», dijo. «Tal vez una zarigüeya murió en las filas». Avanzaron a través de la caña.
sus machetes abriendo un estrecho sendero. El olor se hizo más fuerte, no solo podredumbre, algo metálico, pesado como el cobre. Jonas apartó una cortina de verde y retrocedió tropezando, llevándose la mano a la boca. Abel miró, vio y vomitó su desayuno en la tierra, clavado en posición vertical contra uno de los tallos cortados más gruesos, con una caña afilada atravesando limpiamente su pecho. Había un zorro, sus ojos vidriosos, su lengua colgando, su cuerpo dispuesto casi cuidadosamente, casi con reverencia. Donde sus patas deberían haber colgado inertes, habían sido cruzadas, como si algún alma retorcida lo hubiera dispuesto como un cadáver humano. «Ve a buscar al guardia», rasposó Jonas. Encontraron a Marrow antes de encontrar a Thomas Grady, y él fue al sitio solo, dejando a los demás en el borde del campo. Caminó por el corto sendero que los hombres habían tallado, y se paró ante el zorro durante un largo y silencioso minuto. Las hojas de caña susurraban a su alrededor. «¿Es una advertencia?», exigió Grady cuando llegó, respirando con dificultad, pistola en la cadera. «Sí», dijo Marrow. «¿De qué? ¿De quién?». Marrow Extend descruzó las patas del zorro con sorprendente gentileza. «De algo que entiende el ritual», murmuró. «O de alguien que lo hace». «¿Te refieres a un hombre?», preguntó Grady. Marrow no respondió directamente. La vara fue clavada desde atrás. Fuerza bruta, puntería precisa. El animal no fue asesinado aquí. No hay sangre en el suelo. Fue colocado. Dio un paso atrás, sus ojos barriendo la tierra. «¿Las huellas? Borradas», dijo Marrow, «por frondas de caña arrastradas detrás de alguien. Mira allí», señaló líneas tenues, «pero las personas no son borradores perfectos. El peso aún deja una impronta». Grady soltó un suspiro. «Deberíamos decirle a Madame». «Sí, ¿y los peones?». Marrow giró la cabeza, escuchando algo que solo él oía. «Duplique los pares en los campos más cercanos a la casa. Yo mismo caminaré las filas esta noche». Volvió a mirar al zorro. Esto fue colocado donde sería encontrado, destinado a viajar a través de bocas y oídos, destinado a que se hable de ello. «¿Y eso te molesta?», preguntó Grady. «Lo que me molesta es que lo que sea que hizo esto entiende el miedo», dijo Marrow, «y está empezando a jugar con él». La tormenta que Marrow predijo llegó exactamente 2 noches después. Nubes oscuras y agitadas se acumularon sobre el pantano, y al atardecer el cielo era un moretón negro verdoso. El trueno retumbaba en algún lugar invisible. Las ranas cantaban más fuerte de lo habitual. Luego callaron todas a la vez. Las familias esclavizadas encendieron velas en sus cabañas y cerraron los postigos para evitar que el viento los arrancara. En la casa grande, los sirvientes se movían enérgicamente, asegurando ventanas, revisando el techo en busca de goteras, metiendo la ropa antes de que cayeran las primeras gotas fuertes. Marrow caminó su circuito habitual, solo que esta vez su abrigo restallaba con el viento creciente. Un rayo se quebró a través del cielo tan brillante que convirtió la caña en plata por un latido. En ese destello, Henry, mirando por una pequeña ventana de su cabaña, creyó ver algo moviéndose al borde del pantano, algo alto y delgado. Se frotó los ojos. Cuando llegó el siguiente rayo, solo estaba Marrow junto a la puerta. La tormenta estalló por completo después de la cena. La lluvia martillaba el techo. El viento silbaba bajo las puertas y alrededor de los postigos. Los robles gemían, las ramas azotando. Dentro de la gran casa, Celeste se había reunido en el salón delantero con Thomas, el sacerdote visitante Padre Moreau y 2 plantadores vecinos que habían desafiado el clima en lugar de cabalgar de regreso en la oscuridad. El fuego estallaba en el hogar, lanzando chispas contra la pantalla. El Padre Moreau tomó un sorbo lento de brandy. «He oído conversaciones extrañas en los cuartos, madame», dijo con cuidado, «de presagios en los campos, animales muertos dispuestos como ofrendas». «¿Ofrendas a qué?», preguntó el señor Leclerc, uno de los vecinos, su grueso bigote crispándose con desdén. «¿Al diablo? ¿Al pantano mismo? Mi gente es supersticiosa», admitió Celeste, «pero tienen razón. Esta tierra ha visto sangre y mala suerte por más tiempo del que yo he estado viva». «Eso es porque Emile nunca escuchó», murmuró el otro vecino,
Monsieur Gautier, medio en voz baja. Los ojos de Celeste se entrecerraron. Diga lo que quiere decir. Gautier parecía incómodo. No me corresponde. Le corresponde exactamente si se sienta en mi salón y habla con acertijos. El padre Moreau se aclaró la garganta. Hay una vieja historia, madame, sobre su suegro y cómo adquirió esta tierra. Algunos afirman que expulsó a un pueblo nativo por la fuerza y que un curandero maldijo el suelo mientras moría. Celeste dejó su vaso con un pequeño y frágil clic. Si las palabras de cada hombre enojado se convirtieran en verdaderas maldiciones, padre, todo el estado sería tragado por la tierra. Quizás, dijo Marrow desde la puerta. Todos se giraron. Ninguno de ellos lo había oído llegar. Estaba allí parado con gotas de lluvia aferradas a sus hombros, ojos pálidos reflejando la luz del fuego. La tormenta aullaba a su espalda. «Perdone la intrusión, madame», dijo, «pero hay algo que debe ver, de inmediato». Celeste se puso de pie, las faldas susurrando. «¿Son los campos?», preguntó. «¿El pantano?». Marrow negó con la cabeza. «El muro norte», dijo. «Alguien ha escrito en su casa». Se pararon bajo los aleros en el lado norte de la casa grande, la lluvia rugiendo justo más allá de la franja de refugio relativo. Las linternas se balanceaban mientras Thomas Grady y dos sirvientes las sostenían, proyectando una luz vacilante sobre la pared encalada. Allí, en algo oscuro y oxidado que todos sabían sin decirlo que era sangre, había 3 palabras. «Aún veo». El estómago de Celeste dio un vuelco. «¿Qué significa?», susurró. La mirada de Marrow siguió las letras, luego los goteos, luego las pequeñas salpicaduras en el zócalo. «Significa», dijo, «que alguien se acercó lo suficiente para tocar su hogar, y quería que usted lo supiera». Thomas maldijo suavemente. «Mire las letras, Tom», dijo Marrow en voz baja. «La forma en que la mano vacila en la S, el espaciado. Esto fue escrito por alguien con una pierna izquierda dañada. Cambió su peso a mitad del trazo, y la altura de las palabras sugiere un escritor alto, pero no inusualmente». «Lo dices como si lo conocieras», dijo Celeste. El rostro de Marrow no cambió, pero algo en él pareció tensarse. «Reconozco la forma en que está redactado el mensaje», admitió. «He visto cosas similares antes». «¿Dónde?», exigió el padre Moreau, quien los había seguido afuera, aferrando su sombrero contra la lluvia. «Texas», dijo Marrow. «Y antes de eso, cerca del Río Grande, lugares donde el ejército encontró puestos de avanzada masacrados y ningún atacante vivo». Siempre la misma implicación. Sus ojos volvieron a las palabras. Alguien que cree que no es visto, observando, y ahora, haciéndoselo saber. Celeste se estremeció a pesar del calor. «¿Qué quiere decir con que ha visto esto antes?». La mandíbula de Marrow se tensó. «Madame, ¿podemos hablar en privado?». Thomas se erizó. «Si concierne a su seguridad, lo hace», dijo Marrow. «Por eso ella debe decidir quién lo escucha». Celeste miró entre ellos, luego asintió una vez. «Tom, padre, por favor esperen adentro. Asegúrense de que las puertas estén cerradas con cerrojo». «Madame, esa no fue una petición», dijo ella. Obedecieron. Cuando estuvieron solos, con solo el sonido de la lluvia y la pálida mancha de la luz de la linterna, Celeste cruzó los brazos contra la pared, con cuidado de no tocar la sangre. «Dijo que ha visto esto antes», lo instó ella. «Sí, entonces dígamelo». «Lo contraté para proteger esta finca, señor Marrow. Si hay un peligro que conoce por su nombre, tengo derecho a escucharlo». Marrow miró hacia la lluvia por un momento, como esperando que las letras respondieran por él. «Fui soldado», dijo al fin. «Usted sabía eso». «Lo sospechaba. Serví bajo el general Taylor en México. Después de la guerra, algunos de nosotros vagamos. La mayoría se fue a casa. Unos pocos aceptamos trabajos no oficiales a lo largo de la frontera. Los asentamientos enviaban noticias cuando el ganado desaparecía, cuando se encontraban cosas extrañas en el borde del pueblo, cuando el miedo comenzaba a extenderse más rápido que el cólera. Celeste escuchaba, la lluvia tamborileando a su alrededor. «En uno de esos pueblos», continuó Marrow, «alguien comenzó a matar, no rápidamente, no por pasión, cuidadosamente, exhibiendo cuerpos de formas destinadas a conmocionar, a asustar, siempre justo más allá de donde alcanzaba la luz de la linterna». Sus ojos se deslizaron de nuevo a las letras, y siempre dejaba mensajes, cortos, burlones. «Aún oigo, aún siento». Se creía agraviado, privado de algo. Vista, tacto, sonido. Nadie lo vio nunca, no realmente. Lo rastreamos durante semanas. «¿Lo atraparon?», preguntó Celeste. «Lo acorralamos»,
dijo Marrow. En un arroyo seco, medio muerto de hambre, llevaba una máscara hecha de piel curtida, humana, creo. Se movía como un hombre que había pasado demasiado tiempo solo en la oscuridad. La mano de Celeste voló a su boca. «¿Qué hizo usted? Lo que hacen los soldados», dijo Marrow simplemente. Le metí una bala en el pecho. Entonces, ¿cómo puede estar aquí? Los ojos pálidos de Marrow se encontraron con los de ella. Eso, dijo, es lo que estoy tratando de entender. No le contó todo. No le contó sobre la noche después de ese arroyo, cuando su fogata se había consumido y un sonido había venido de las rocas, rasguños, arrastres. No le contó cómo se había levantado, con la cabeza palpitando por la herida que había recibido días antes, y había visto una figura parada justo más allá del límite de la luz del fuego. Una figura delgada, demasiado alta, cuya cabeza se ladeaba en un ángulo antinatural. No mencionó que sus ojos habían sido pozos apagados en su cara, que parecía mirar más allá de él a los hombres durmiendo, como si los evaluara uno por uno. Tampoco dijo que cuando levantó su rifle, la figura simplemente se dio la vuelta y se alejó en la oscuridad, imperturbable ante las balas, o que 2 días después, uno de sus hombres había sido encontrado dispuesto en un barranco, con los brazos cruzados como el zorro, y un mensaje garabateado cerca en ceniza. «Te vi mirar». En cambio, Marrow simplemente dijo: «Cierre la casa esta noche. Nadie abre la puerta a ninguna voz que reconozca hasta que yo dé la palabra, ni siquiera a mí, si mis ojos no están claros en la linterna». «¿Qué significa eso?», susurró ella. «Lo sabrá», dijo él, y por primera vez desde que lo conoció, su voz contenía algo parecido al miedo. La tormenta alcanzó su punto máximo a medianoche. Los relámpagos se bifurcaban sobre la caña en salvajes venas blancas. El trueno rodaba tan cerca que las ventanas traqueteaban. La lluvia venía de lado, soplada por ráfagas feroces, tamborileando contra postigos y puertas. Dentro de la casa grande hicieron lo que Marrow instruyó. Los cerrojos se cerraron en cada puerta. Muebles pesados fueron arrastrados contra las entradas traseras. Thomas Grady se apostó en el vestíbulo delantero con una escopeta sobre las rodillas, la mandíbula apretada como piedra. El padre Moreau caminaba de un lado a otro, tocando su rosario y murmurando oraciones en voz baja. Los sirvientes se apiñaban en las esquinas, con los ojos muy abiertos. En el pasillo de arriba, afuera del dormitorio de Celeste, Elise y otras 2 sirvientas de la casa se sentaban en taburetes, con una linterna entre ellas. Se les había dicho que despertaran a Madame si escuchaban aunque fuera un susurro más allá de los ruidos habituales. En los cuartos, hombres y mujeres se mantenían cerca unos de otros. Algunos cantaban en voz baja, algunos susurraban viejas historias de los espíritus del pantano que caminaban en noches como esta. Las madres abrazaban fuerte a sus hijos, y afuera Marrow caminaba el perímetro. La lluvia lo empapaba hasta los huesos. Su abrigo se aferraba pesado a su cuerpo, las botas chapoteando en el barro, pero sus pasos seguían siendo los mismos, medidos, precisos, como si caminara sobre tablas secas. Contaba respiraciones, contaba latidos del corazón, contaba el tiempo entre el rayo y el trueno. Escuchaba, no solo con sus oídos, escuchaba con los instintos que lo habían mantenido vivo en barrancos y pueblos donde cualquiera podía decidir que un uniforme lo convertía en el enemigo. Escuchaba de la manera en que un animal escucha cuando sabe que está siendo cazado y aún no está seguro de qué dirección vendrán los dientes. Durante un largo rato, no hubo nada más que el caos de la tormenta y el crujido de las ramas. Entonces, lentamente, lo oyó. Una incorrección, como un silencio. No la ausencia de sonido, sino la forma de algo borrando el ruido. Un hueco en el rugido de la lluvia. Un espacio vacío en el mundo. Sus ojos se deslizaron hacia el pantano. Entre 2 troncos de ciprés, un rayo brilló. Por un latido, lo vio, alto, delgado, rasgos borrosos por la distancia y la lluvia, cabeza inclinada como si escuchara algo que solo él podía oír. El siguiente rayo mostró solo árboles. Marrow no se acercó más. En cambio, se volvió y caminó hacia los cuartos. Encontró a Henry primero, mirando por la ventana de nuevo. «No», dijo Marrow, voz baja pero cortando los pensamientos del chico. Henry gritó, retrocediendo bruscamente. «Lo siento, señor. Solo estaba mirando donde no deberías», terminó Marrow. «¿Oyes algo inusual?» Henry tragó saliva. «Solo la tormenta». Marrow asintió una vez. «Bien, mantén a todos adentro.
No importa lo que oigas, no importa si alguien que conoces llama. Los ojos de Henry se abrieron de par en par. ¿Alguien como quién? Cualquiera, dijo Marrow. Si la voz de tu madre te ruega que abras la puerta, haz que te diga algo que solo ella sabría, y no descorras ningún pestillo hasta que estés seguro. ¿Cómo se supone que voy a estar seguro?, susurró Henry. La mirada de Marrow se volvió distante, como mirando hacia atrás a través del tiempo. No lo estarás, dijo. Ese es el punto. El miedo no necesita verdad, solo necesita un momento en el que la duda se sienta más grande que la precaución. Dejó al chico rumiando eso y se dirigió a la casa grande. Adentro, Thomas Grady se sobresaltó cuando Marrow golpeó la puerta principal. ¿Quién es?, llamó Thomas, levantando la escopeta. Marrow, llegó la respuesta tranquila. ¿Cómo sé eso?, preguntó Thomas. Hubo una pausa apenas perceptible. Estás sentado con la escopeta sobre tu regazo, no apuntando a la puerta, dijo Marrow. Mantienes tu pierna mala estirada cuando esperas estar ahí un rato. Hay una grieta en la tabla del piso a 3 pasos a tu izquierda. La evitas porque te mordió una vez y nunca lo olvidaste. ¿Cómo sabes lo que estoy haciendo si estás afuera?, exigió Thomas, inquieto a pesar de sí mismo. Porque lo haces cada vez que montas guardia, dijo Marrow. Y eres un hombre de hábitos, señor Grady. Thomas vaciló, luego deslizó el cerrojo hacia atrás. La lluvia y el viento entraron corriendo, junto con la figura empapada de Marrow. Cerró la puerta firmemente detrás de él, restableciendo el pestillo al tacto. ¿Lo viste?, preguntó Thomas. Sí. ¿Qué es? Marrow lo miró, ojos pálidos e intensos. Nos ve a nosotros, dijo en su lugar, e imita. Se reunieron en el comedor. Celeste, Thomas, el padre Moreau, Elise y 2 de los hombres más grandes de los cuartos a quienes Marrow había pedido en voz baja que se unieran. La tormenta rugía afuera, pero en esa habitación el aire se sentía atrapado, pesado de expectativa. Marrow se paró en la cabecera de la mesa, una posición generalmente reservada para la familia Dubois. Celeste lo notó y no lo corrigió. Dijo que imita, lo instó ella. Sí, dijo Marrow. En México lo llamábamos la sombra que aprende. En inglés nos decidimos por el conocedor. No sé si comenzó como un hombre o si un hombre aprendió a ser como eso. De cualquier manera, estudia, observa, aprende que asusta más a la gente y luego se lo devuelve, pieza por pieza, hasta que se quiebran. El padre Moreau levantó su cruz. Habla de demonios. Hablo de patrones, dijo Marrow. Llámelo como desee. Sabemos esto. Nunca ataca todo de una vez. Marca, advierte. Se alimenta de la lenta propagación del miedo. Aprende las caras, los hábitos, las voces. Se acerca lo suficiente para escuchar en las paredes. La voz de Celeste estaba tensa. ¿Y sabe esto porque lo ha perseguido antes? Sí. Entonces, ¿por qué no lo detuvo? La mirada de Marrow no vaciló. Porque lo subestimé, dijo. Y murieron hombres. El silencio se espesó. Elise entrelazó las manos, con los nudillos blancos. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó suavemente. Los ojos de Marrow se dirigieron a Celeste. Se siente atraído por lugares donde los secretos pesan mucho, dijo. Viejos errores, pecados no confesados. Cuanto más trata un lugar de enterrar, más profundas pueden hundirse sus raíces. Le gustan las plantaciones, los campos de guerra, los pueblos construidos sobre tierra robada. Su boca se crispó, sin humor. Debe encontrar Luisiana muy cómoda. El padre Moreau se santiguó con más fervor. ¿Quiere decirnos que esta cosa se alimenta del pecado? ¿Como algún ángel oscuro? No, dijo Marrow. Se alimenta del miedo. Pero los secretos hacen que el miedo sea fácil de cosechar. La gente hará casi cualquier cosa para evitar ser conocida. Esa es su puerta. Dice, aún veo. Lo que quiere decir es, te conozco. Las palabras picaron a lo largo de la piel de Celeste. Pensó en las cosas que no decía. La discusión con su esposo la noche antes de que cayera de su caballo. La forma en que ella había gritado, tal vez si murieras, finalmente podría ser libre. Y cómo el eco de esas palabras se aferraba a ella incluso ahora. Como si la leyera, Marrow dijo en voz baja. Esta casa tiene fantasmas mucho antes de que algo del pantano viniera a llamar. Entonces, ¿qué hacemos?, exigió Thomas. No se puede disparar al miedo. No. Estuvo de acuerdo Marrow, pero podemos matarlo de hambre. Su plan era una locura. Al menos, eso fue lo que murmuró el padre Moreau cuando Marrow lo explicó. Iban a arrastrar los secretos a la luz antes de que la cosa de afuera pudiera usarlos.
¿Quiere que confiesen ahora?, preguntó el sacerdote horrorizado. ¿En una habitación juntos? Esa no es forma. Padre, dijo Marrow, con respeto, el sacramento tal como usted lo practica requiere privacidad. La cosa allá afuera prospera en el aislamiento, en la creencia de que nadie más lo sabe. Quiero romper esa creencia. Celeste entendió, aunque la idea hizo que se le retorciera el estómago. Quiere que digamos nuestras peores verdades con todos escuchando. Sí, dijo Marrow, voluntariamente, antes de que sean tomadas y torcidas, porque esa es la única cosa que el conocedor no puede hacer. No puede obligarlos a decir la verdad, solo puede pelar sus defensas hasta que ustedes mismos se destruyan. Elise frunció el ceño. ¿Cómo sabe eso? Los ojos de Marrow se volvieron distantes de nuevo, porque vi a un capitán ponerse su revólver en la boca después de leer un mensaje rayado en la pared de su tienda. Dijo suavemente, un mensaje que describía lo que había hecho en un pueblo 3 años antes. Nombres, caras, súplicas que ignoró. Pensó que nadie más lo sabía. Vivió con ello, hasta que las palabras estuvieron allí, escritas para él en la oscuridad. No pudo soportar ser visto, así que eligió terminar con su propia visión. Se quedaron callados. ¿Cree que si decimos nuestros secretos nosotros mismos, eso va a... ¿Qué? ¿Hacer que pierda interés?, preguntó Thomas con escepticismo. Creo que hará su trabajo más difícil, dijo Marrow. No podemos deshacer el pasado, pero podemos negarle el poder de la soledad. La vergüenza compartida es vergüenza debilitada. El miedo nombrado es miedo disminuido. Eso puede ser suficiente para sobrevivir una noche. El corazón de Celeste martilleaba. Miró alrededor de la mesa. A Elise, ojos ansiosos pero firmes. A Thomas, que había estado con los Dubois desde antes de que ella se casara. Al padre Moreau, labios moviéndose en silencio. A los 2 hombres de los cuartos, Jonas y Abel, que cambiaban el peso de un pie a otro. ¿Todos nosotros?, preguntó ella. Todos los que estén dispuestos, dijo Marrow. No puedo obligarlos, y les advierto, una vez que las palabras salen de su boca, no pueden retirarlas. Pero la alternativa es el silencio, y dejar que esa cosa decida qué partes de ustedes exponer. Afuera, un trueno sacudió la casa, como instándolos a darse prisa. Celeste se enderezó. Yo iré primero, dijo. Se trasladaron al salón. Se sentía menos como una habitación y más como una pequeña iglesia de madera de repente. La gente entró en fila desde el vestíbulo. La cocinera, las criadas, algunos trabajadores del campo a quienes Henry había enviado arriba por instrucción de Marrow. No todos, suficientes para representar la casa, suficientes para hacer que el aire zumbara con presencia humana. El fuego crepitaba, las sombras saltaban en las paredes. Marrow estaba cerca de la puerta, mirando hacia adentro, sus ojos nunca dejando las caras reunidas. Celeste tomó una respiración que se sintió como beber piedras. «Mi nombre es Celeste Dubois», dijo, voz firme al principio, luego tambaleante. Me casé con Julien Dubois cuando tenía 17 años. No lo amaba. Me casé con él porque mi padre dijo que era lo mejor y porque creía que no tenía otra opción. Nadie parecía sorprendido. Esto no era noticia. Ella sabía que el verdadero secreto lo sería. La noche antes de que muriera, continuó con la garganta apretada. Discutimos. Él había estado bebiendo. Era cruel cuando bebía. Presumía de cosas hechas en esta tierra antes de que yo viniera, de hombres trabajados hasta la muerte y enterrados sin marcadores, de mujeres forzadas. Cuando dije que era perverso, se rió y dijo que la perversidad había construido cada casa en esta parroquia. Miró a Elise, a Jonas, a Abel. Las caras la observaban, algunas cautelosas, otras abiertamente adoloridas. Le dije que deseaba que se fuera, susurró Celeste, que si moría tal vez yo podría hacer las cosas diferentes. Me llamó desagradecida, una y otra vez. Salió a montar y no regresó. Se cayó, se rompió el cuello, sus manos temblaban. Durante 2 años me he preguntado si deseé su muerte con tanta fuerza que hice que sucediera. He soportado eso en silencio. He ordenado misas en su nombre y llorado por un hombre que no amaba porque estaba aterrorizada de que Dios, si es que está ahí, me considerara tan culpable como si lo hubiera empujado yo misma. Las palabras quedaron en el aire como humo. Elise fue la primera en moverse. Dio un paso adelante y puso una mano en el brazo de Celeste. «Usted no lo puso en ese caballo», dijo en voz baja. «Él hizo eso solito».
Un murmullo recorrió la habitación. No ira, reconocimiento. Celeste exhaló un suspiro que pareció sacar algo de su pecho con él. Su vergüenza todavía estaba allí, pero ya no se sentaba sola en la oscuridad. Otros la habían oído ahora. No podía sorprenderla por la espalda. Marrow la observaba, expresión ilegible. Afuera, el trueno parecía más suave, o tal vez era solo su imaginación. Las confesiones comenzaron a derramarse, vacilantes al principio, luego más rápido, como agua encontrando finalmente un canal. Thomas Grady dio un paso adelante. Estuve allí cuando Émile Dubois tomó esta tierra, dijo, ojos fijos en algún punto más allá de la pared. No fue un trato justo. Vino con papeles y hombres con armas. La gente que vivía aquí, negros, nativos, mestizos, no importaba. No leía, no sabía lo que firmaba. Cuando algunos se negaron a irse, nos envió a moverlos. Yo lo hice. Su voz se volvió áspera. Empujé a un anciano. Se golpeó la cabeza en una piedra. Oí el crujido. Me dije a mí mismo durante 30 años que fue su propia torpeza. Esta noche lo diré claro. Lo maté con mi mano. Inclinó la cabeza. Ningún rayo lo golpeó. Uno de los trabajadores del campo, Jonas, habló después. Robé caña cuando mi familia tenía hambre, dijo, barbilla arriba. Mentí y dije que se pudrió en el campo. El capataz golpeó a otro hombre por causa de esa mentira. Nunca le dije que fui yo en su lugar. Abel puso una mano en su hombro. Maté a un perro callejero una vez, confesó Abel, voz apenas por encima de un susurro. No porque fuera malo, solo porque podía. Tuve un mal día y quería algo más pequeño que yo para lastimar. Aún veo sus ojos. Elise admitió haber sacado comida de la cocina para personas que no debían tenerla y mentir sobre platos rotos. La cocinera confesó haber aguado la sopa 2 domingos seguidos y culpar al carnicero. El padre Moreau, después de una larga y temblorosa pausa, admitió que a veces había aceptado monedas de hombres como Émile y Julien, y se dijo a sí mismo que los estaba perdonando en nombre de Dios cuando sabía que solo estaba alisando su propio camino. Secreto tras secreto llegó, pequeños, grandes. Ninguno de ellos cambió el mundo en ese momento. Nadie se acercó a la santidad o a la condenación. Simplemente eran arrastrados de su escondite a la habitación, llena donde otros corazones latían y otros pulmones respiraban. Marrow escuchó todo. Sus ojos se movían de cara a cara, asimilándolo como un libro de contabilidad. Cuando la última voz cayó en silencio, asintió una vez. Bien, dijo. Celeste lo miró, con el pecho doliendo. ¿Es suficiente?, preguntó. Veremos, respondió él. Llegó justo antes del amanecer. Las confesiones los habían drenado. La gente dormitaba donde estaba sentada, cabezas apoyadas en las paredes, hombros caídos. La tormenta había menguado a una lluvia constante. El cielo fuera de los postigos había comenzado a desvanecerse de negro a un azul profundo y amoratado. Marrow estaba de pie junto a la puerta principal, con los músculos tensos. Sabía por noches pasadas que esta era la hora que el conocedor favorecía, cuando la gente creía que había logrado pasar y dejaba caer la guardia. El golpe fue suave, 3 toques suaves, cortés, casi disculpa. Alguien se movió. ¿Quién es ese?, susurró Elise. Nadie respondió. El golpe vino de nuevo, mismo ritmo. Thomas alcanzó su escopeta. No, dijo Marrow bruscamente. Se congelaron. Desde el otro lado de la puerta llegó una voz. «Tom», llamó, amortiguada pero clara. «Tom, soy yo. Abre, hombre. Se está inundando aquí afuera». Thomas palideció. Conocía esa voz. «¿Ellie?», respiró. «Eso suena como Ellie Boudreau». Celeste frunció el ceño. «Ellie vive 3 millas río abajo», dijo. «No saldría en esto. A veces lo hace cuando el río sube», murmuró Thomas, su mente buscando puntos de apoyo racionales. «Viene a advertirnos». Dio un paso hacia la puerta. Marrow se movió para bloquearlo. «Hazle una pregunta», dijo. «Algo que solo Ellie sabría». Thomas se lamió los labios. «¿Qué hiciste la noche que se quemó tu molino?», gritó a través de la madera. Hubo una pausa, solo una fracción demasiado larga. Entonces la voz se rió. «Diablos si lo sé, Tom. Bebimos hasta ponernos estúpidos. ¿Recuerdas?». Thomas se estremeció. Había bebido hasta enfermarse esa noche, pero miró a Marrow, cuyos ojos se habían vuelto fríos. «Incorrecto», dijo Marrow en voz baja. «Ellie no recuerda esa noche en absoluto. Te dijo que se desmayó antes de que el molino se encendiera. Has contado esa historia 3 veces desde que estoy aquí. Quienquiera que esté ahí afuera está adivinando». La voz del otro lado se calló. Luego
en una imitación perfecta de la voz de Celeste, dijo: «Señor Marrow, abra esta puerta ahora. Eso es una orden». Varias personas jadearon. Celeste misma se puso rígida. «No te atrevas», siseó. Marrow permaneció muy quieto. «Impresionante», dijo a la puerta. «Aprendes rápido». La imitación cambió, ondulando a través de timbres como probándose abrigos. Henry oyó la voz de su madre llamar. Jonas oyó a su hermana. Alguien más oyó el llanto de un niño. La madera tembló bajo un golpe más fuerte. «Déjame entrar», suplicó el coro de voces. «Hace frío. Estoy herido. Aún veo». Las últimas palabras salieron en una docena de tonos superpuestos, masculinos y femeninos, jóvenes y viejos. A Celeste se le erizó la piel. «¿Qué hacemos?», susurró Elise, con la cara blanca. «No hacemos nada», dijo Marrow. «No abrimos, no respondemos preguntas. Dejamos que hable hasta que se canse de escucharse a sí mismo». Los golpes se hicieron más fuertes. El pestillo traqueteó. La voz abandonó toda pretensión de humanidad. «Te conozco», siseó. Las palabras deslizándose bajo la puerta como niebla. Celeste, Thomas, pequeño niño que robó, mujer que deseó muerto a su esposo, sacerdote que tomó monedas. La gente se aferraba entre sí, con los ojos apretados. «Sé lo que son», dijo. «¿Creen que decirlo en voz alta lo hace mejor? ¿Creen que contar sus pecados los convierte en santos?» Marrow habló, voz tranquila. «No», dijo. «Sabemos que no somos santos, pero no hay nada que puedas decirnos que no hayamos oído ya esta noche». La cosa del otro lado guardó silencio por un latido. Luego se rió, un sonido como madera mojada partiéndose. «¿Creen que quería sus secretos?», preguntó. «Quería su vergüenza. Quería su ocultamiento. Han arruinado el sabor». Golpeó contra la puerta lo suficientemente fuerte como para hacerla saltar en sus bisagras. «Déjame entrar», rugió. «No», dijo Marrow. La puerta crujió, subrayada por un extraño gemido agudo, como si uñas fueran arrastradas lentamente por el otro lado. Algo húmedo se filtró bajo el umbral. Oscuro, lento, arremolinado. El padre Moreau comenzó a rezar más fuerte. Las palabras tropezando. La humedad se detuvo, como escuchando. Entonces, en una voz que era inconfundiblemente la del propio Marrow, la cosa susurró a través de la grieta. «Te conozco a ti también, soldado. Sé lo que escondes». Todos lo miraron. Marrow no se movió. «Hablas de secretos», canturreó la voz. «Pero tú no confesaste. ¿Debería decirles? ¿Debería decirle a la dama lo que hiciste en San Miguel? ¿Cómo disparaste a los que se rendían? ¿Cómo viste a un niño con ojos como vidrio, como los tuyos, y te diste la vuelta mientras otros?» «Suficiente», dijo Marrow. Su tono no se elevó, pero cortó a través de las palabras. «Tampoco parpadeaste entonces, ¿verdad?», se burló la voz. «Nunca parpadeas. Nunca duermes. Miras y dejas que todo suceda. Eso es lo que eres. Ojos vacíos. No un guardián. Un testigo. Inútil como el vidrio si nunca actúas». Por primera vez desde que alguien lo conocía, los dedos de Marrow temblaron. Celeste se acercó a él, tan cerca que sus hombros casi se tocaron. «¿Es verdad?», preguntó suavemente, sin mirarlo a él sino a la puerta. «Sí», dijo él. «He visto a hombres hacer el mal y he hecho muy poco para detenerlo. Pensé que si veía lo suficiente, si entendía lo suficiente, podría prevenir lo peor. En cambio, a veces simplemente lo he catalogado. Ese es mi pecado». Su voz era plana, pero había una crudeza debajo de ella. «Entonces dilo fuerte», instó Celeste, ojos brillantes. «No dejes que eso lo posea. Tú, dilo». Marrow tomó una larga respiración. Se volvió para que la habitación pudiera escucharlo claramente. «Mi nombre es Elías Marrow», dijo, pronunciando su nombre de pila por primera vez en esa tierra. «Disparé a hombres que intentaron rendirse en San Miguel porque tenía miedo de morir. No hice nada cuando mi capitán nos ordenó quemar un pueblo que ya había perdido a sus combatientes. Me dije a mí mismo que era la guerra. Me dije que no tenía elección. Eso fue una mentira. Elegí la supervivencia sobre la piedad. He observado desde entonces, tratando de equilibrar algo que puede no ser mío para equilibrar». Miró a Celeste, a Thomas, a Elise, a Jonas, a las caras a su alrededor. «Si quieren escupirme», dijo, «háganlo ahora, pero la cosa de afuera no usará eso para romperme. Ya sé lo que soy». El silencio después de esas palabras fue diferente, pesado todavía, pero más limpio de alguna manera. La madera bajo el pestillo crujió, y entonces, muy suavemente, la voz de afuera dijo: «Te veo, nos vemos el uno al otro», respondió Celeste de repente, sorprendiéndose a sí misma, «y eso tendrá que ser suficiente».
Un relámpago brilló, lo suficientemente cerca como para que la habitación destellara en blanco alrededor de los bordes de los postigos. El siguiente trueno sacudió el polvo del techo, y entonces, nada, no más golpes, no más susurros, no más humedad filtrándose, solo lluvia, lluvia simple y ordinaria. Esperaron otra hora, nadie habló mucho, el agotamiento se asentó sobre ellos como otro tipo de clima. Cuando el cielo finalmente comenzó a palidecer adecuadamente y la lluvia disminuyó a un suave repiqueteo, Marrow descorrió el cerrojo de la puerta principal. «Cuidado», murmuró, y la abrió. El mundo afuera olía a tierra mojada y caña. El porche estaba húmedo pero intacto, sin huellas en la fina capa de barro, sin muescas en la madera, sin señal de que algo hubiera estado allí en absoluto, excepto por una cosa. En el suelo, justo más allá del umbral, talladas en la tierra con alguna punta afilada, había 2 palabras. «Por ahora». Marrow las miró fijamente durante mucho tiempo. Celeste se paró a su lado. «¿Se ha ido?», preguntó ella. «Por ahora», repitió él. «¿Volverá?». Él pensó en Texas, en campamentos, en sombras de arroyos, en la forma en que el miedo se empapaba en los lugares como el humo en la tela. «Sí», dijo, porque había prometido no mentir. «En algún lugar, no necesariamente aquí. Se mueve, aprende, pero lo hicimos pasar hambre esta noche». Ella asintió, con la mandíbula tensa. «¿Y usted? Debería irme», dijo él. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. «¿Irse?», repitió. «Acaba de salvar mi casa». Él negó con la cabeza. «La guardé por una noche», dijo. «Usted la salvó hablando, dejándose conocer. Mi trabajo es caminar por los bordes, pararme donde las puertas se encuentran con la oscuridad. Esta cosa, u otras como ella, se sienten atraídas hacia mí, creo. He visto demasiado, cargo demasiado. Si me quedo mucho tiempo, me convierto en cebo. Eso es útil, solo por un tiempo». «Está huyendo», dijo ella en voz baja. «Me estoy moviendo», corrigió él. «Huir implicaría que creo que puedo escapar. No lo creo, solo puedo mantenerme adelante y pararme donde me necesiten». Ella lo estudió. ¿A dónde irá? «A donde sea que venga la próxima historia de un zorro en un poste de caña», dijo. «Donde sea que la gente susurre que algo los está mirando y no pueden decir qué. Escucho esas historias». «Usted siempre sabe, ¿verdad?», preguntó ella. Una pequeña y torcida sonrisa curvando su boca a pesar de todo. Sus ojos, vacíos y pálidos, se suavizaron solo una fracción. «No», dijo. «Rara vez sé lo suficiente. Simplemente trato de saber antes de que sea demasiado tarde». Henry subió los escalones entonces, con los ojos enrojecidos por una noche sin dormir. «¿Señor?», preguntó. ¿Era eso? ¿Era eso un demonio? Marrow lo miró. «¿Importa el nombre?», preguntó. «Si digo hombre, ¿le temerás menos? Si digo diablo, ¿te creerás indefenso?». Negó con la cabeza. «Llámalo como sea para ti, pero recuerda esto, fuera lo que fuera, necesitaba que se escondieran el uno del otro. Necesitaba su silencio, necesitaba que creyeran que si se decía la verdad, serían expulsados». Henry parpadeó. «¿Volverá por mí?», susurró. «Podría», dijo Marrow. «Al miedo le gusta volver a visitar viejas habitaciones, pero si lo hace, dile a alguien de qué tienes miedo antes de que pueda susurrarlo primero. No dejes que sea él quien lo nombre. Ese es el truco». Henry asintió lentamente, como guardando el consejo en algún lugar profundo. Marrow dejó la tierra de los Dubois al atardecer de esa noche. El cielo estaba despejado por primera vez en días, el aire lavado de tormenta. Celeste, Thomas, Elise, Jonas, Abel, el padre Moreau, Henry y un puñado de otros estaban junto a la puerta mientras él salía, una pequeña multitud presenciando su partida de la forma en que habían presenciado su llegada. Se detuvo con una mano en el hierro. «Gracias», dijo Celeste. «¿Por qué?», preguntó él. «Por vernos», dijo ella, «por obligarnos a vernos a nosotros mismos». Él inclinó la cabeza. «Ustedes hicieron la parte difícil», respondió. Thomas se aclaró la garganta. «Si alguna vez estás por estos lares de nuevo, ojos vacíos», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con el uso del apodo. «Tienes un lugar para sentarte y descansar esos ojos tuyos que nunca parpadean». La boca de Marrow casi se curvó. «Veremos», dijo. Dio un paso más allá de la puerta. Por un momento, con el sol poniente detrás de él, su figura proyectó una sombra larga y delgada a través del camino, alcanzando hacia el pantano. Luego caminó,
con el abrigo oscuro contra el cielo enrojecido, hasta que los árboles se lo tragaron. Años más tarde, en la parroquia de St. Landry, todavía hablarían de esa tormenta, de las extrañas palabras en la pared de la casa grande que ninguna lluvia lavó del todo, dejando el fantasma más tenue de «aún veo», si mirabas con la luz correcta, de la noche en que Madame Celeste reunió a su hogar para confesar cosas que nunca se hablaban habitualmente, y como después de eso, la finca parecía un poco menos embrujada por su propia historia. Del guardia que habían contratado solo unas semanas antes, el hombre de los ojos pálidos y sin parpadeo que podía decirte el peso de tus secretos por cómo sostenías los hombros. Dirían que era un demonio, dirían que era un soldado maldito, dirían que era solo un hombre cuyos pecados habían lijado todo el color de su mirada, pero todos lo llamaban de la misma manera: ojos vacíos, el guardia que nunca parpadeaba, el hombre que siempre sabía. Y en algún lugar, en algún otro camino flanqueado por caña o maíz o polvo, una figura alta con un abrigo desgastado se detendría al borde de un nuevo pueblo, escuchando la forma en que la gente hablaba en voz baja, sobre cosas que no podían ver del todo, sobre golpes a medianoche y mensajes en sangre y ojos mirando desde la línea de árboles. Se ajustaría el sombrero, mediría la distancia desde la última linterna hasta la primera sombra y daría un paso adelante, porque ese era su deber ahora, pararse en las puertas, mirar hacia la oscuridad, saber, tanto como cualquier hombre pudiera saber, antes de que pudieran llegar las cosas que se alimentaban de la ignorancia. Lo llamaban ojos vacíos, y en lugares como ese, lugares llenos de viejos pecados y nuevos miedos, siempre lo estaban esperando.